Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase vamos a estar hablando sobre la diferencia que hay cuando buscamos un rechazo y cuando buscamos un buen punto de entrada. Básicamente uno lo utilizamos para respaldarnos y el otro lo utilizamos como una especie de confirmación. Ahorita vamos a estar explicando más a detalle. En el caso de un buen punto de entrada es cuando nosotros podemos agarrar un buen nivel para buscar una operación. Esto nos ofrece un espacio para poder ganar una operativa donde la vela resultante puede ser una vela pequeña como un doji o una vela débil en sentido contrario. Acá te muestro yo el ejemplo donde buscamos un punto de entrada acá donde se encuentra esta línea punteada. En este caso estaríamos respaldando nuestra operación con ese buen punto de entrada porque podríamos esperar que la siguiente vela sea doji o que tenga un pequeño cuerpo alcista. Por ejemplo, en este caso la vela termina siendo bajista pero débil. Ok, perfecto, ¿no? Eso sería en el mejor de los casos. Pero en ocasiones también la vela va a terminar como esta de acá, una vela alcista, donde si hubiéramos agarrado el punto de entrada en la apertura, perdemos la operación. Entonces, claro, nosotros sabemos que nos favorece más buscar una venta, pero sospechamos que esta vela puede terminar siendo un doji, entonces nos vamos con el mejor punto de entrada apoyados en un micronivel. Y eso nos respalda la operativa. Aunque esta vela termine en color contrario a lo que esperábamos, todavía podemos terminar ganando la operación gracias a ese buen punto de entrada. Ok, aquí estamos hablando sobre los puntos de entrada. Ahora vamos a mencionar la parte de los rechazos. Un rechazo lo utilizamos como una confirmación para tomar una operativa. Esta confirmación la utilizamos porque nos falta información cuando estamos analizando. Un rechazo puede dejarnos un mal punto de entrada, pero siempre que no sea un punto de entrada demasiado lejano, va a ser válido tomar la operativa. Por ejemplo, aquí nosotros estaríamos esperando la confirmación. Eso quiere decir que esperamos que el precio suba al micronivel y rechace con fuerza desde ese micronivel. Entonces ahí podemos tomar nuestra venta cuando el precio está bajando. Podríamos irnos con un mal punto de entrada, por ejemplo acá en esta zona, ya que esperamos que el precio continúe empujando más hacia abajo. Entonces aquí la diferencia es que el rechazo lo vemos como una confirmación y que aún así que nos deja un mal punto de entrada sería válido tomar la operativa. Mientras que cuando solamente estamos usando un buen punto de entrada para respaldar nuestra operativa, sí es importante que nuestra operación se abra en el micronivel que hemos elegido. En este caso yo no estoy profundizando mucho en estos temas porque yo ya he explicado en varias clases anteriores cómo funcionan los rechazos, cómo funcionan los puntos de entrada y qué información nos dan las mechas. También he explicado cómo validarlos y cómo descartarlos para utilizarlo. Entonces esta clase no es para que la veas por sí solas, sino que es para que la veas en conjunto con las otras clases para que así tú puedas comprender mejor cómo utilizar todo esto de las mechas y los rechazos. Lo he dividido en varias clases ya que es un contenido bastante extenso y pues no podía explicarlo en una clase sola de 10-15 minutos. Es un contenido un poquito más avanzado, así que por eso es necesario explicarlo en una serie de clases respectivas. Todas estas te las voy a estar dejando como recomendadas en la descripción de este video. Muy bien. Ahora vamos a continuar hablando acerca de los rechazos y los buenos puntos de entrada y les voy a explicar cuándo vamos a esperar un buen punto de entrada. Nosotros vamos a esperar un buen punto de entrada cuando estamos operando contra una tendencia, ya que generalmente el movimiento, por ejemplo, vamos a buscar una compra y el movimiento es bajista. Entonces, si vamos a comprar, la vela puede resultar siendo muy débil, entonces es mucho mejor que nos apoyemos con un buen punto de entrada. También lo vamos a utilizar cuando tenemos una zona de soporte y resistencia con mechas anchas. Por ejemplo, tenemos aquí una zona bastante ancha de resistencia donde el precio reaccionó una vez y ahora que el precio está subiendo y queremos tomar una venta, pues podemos apoyarnos agarrando el punto de entrada más alto posible para respaldar la operativa. También vamos a esperar un buen punto de entrada cuando creemos que el resultado puede ser una vela débil. Por ejemplo, cuando estamos operando en un mercado de bajo volumen. También podemos esperar un buen punto de entrada cuando creemos que el resultado puede ser una vela débil o incluso una vela con un pequeño cuerpo contrario a la operación. Esto generalmente ocurre porque estamos cerca de un bloqueo. Eso quiere decir que podemos buscar un buen punto de entrada si estamos cerca de una zona de soporte y resistencia que podría llegar a bloquearnos el avance del precio.
Ok, muy bien, quizás 100 letras sea un poco difícil de entenderlo, así que te voy a mostrar ahora unos ejemplos. En este caso puedes observar que venimos claramente en lo que es una tendencia alcista, el precio va creando máximos y mínimos más altos, entonces obviamente favorece más buscar compras. Pero aquí quiero que prestes atención en esto. Tenemos acá una resistencia, tenemos esta resistencia. Obviamente es una resistencia fuerte, podríamos buscar una venta, no es una zona Z, no es la resistencia más limpia, pero pues al final de todo es una resistencia que podemos utilizar, es un máximo importante. Y después aquí el precio va subiendo. Si te das cuenta, este movimiento alcista no es demasiado fuerte, tiene muchos retrocesos y muchos dojis. Eso quiere decir que para nosotros es válido buscar una venta, pero como estamos operando en contra de una tendencia, lo mejor sería agarrar un buen punto de entrada. De hecho, si te das cuenta, aquí tenemos un martillo. Esa es una señal para compra, pero no vamos a comprar contra una resistencia, ¿ok? Entonces acá o bien esperamos o bien tomamos el riesgo y buscamos una venta, pero como estamos acá viendo una señal de compra previa y un movimiento alcista, podemos respaldar nuestra operativa con un buen punto de entrada. ¿Dónde sería ese buen punto de entrada? Lo más alto posible. Lo más alto posible sería acá en la punta de la mecha de la resistencia. Quiere decir que podríamos vender cuando el precio llegue a esta zona. Entonces esperamos a que el precio suba, toque esa zona, agarramos ahí nuestro punto de entrada y así respaldamos la operación, esperando pues que esta otra vela sea bajista o en caso contrario que termine alcista, pues al menos que tenga poco cuerpo y ganar gracias al punto de entrada. Entonces esto de acá sería un ejemplo de agarrar un buen punto de entrada cuando estamos operando contra tendencia. También podemos agarrar un buen punto de entrada cuando tenemos lo que es una zona ancha. Quiero que veas esto de acá. Esto de acá es una zona bastante ancha del precio. Entonces, imagínate que el precio acá ha llegado con esta vela a tocar la resistencia, ¿no? Que es justamente lo que ha pasado en este caso. Es válido para nosotros buscar una venta, pero si queremos respaldar nuestra operativa debemos de apoyarnos con un buen punto de entrada. El punto de entrada podría ser en alguno de estos microniveles que estamos viendo aquí previamente, que he marcado en amarillo. Entonces, por ejemplo, cuando esta siguiente vela sube y toca ese micronivel, podemos buscar allí una venta, con el objetivo de tratar de respaldar la operación. Y justamente acá, si te das cuenta, la vela termina siendo alcista, pero si nos vamos con ese buen punto de entrada, podemos ganar nuestra operativa. E incluso aquí más adelante, después de ver esta vela bajista, podemos esperar que el precio suba, nos ofrezca el punto de entrada más alto y volver a buscar una venta. Claro, si ya la aprovechamos, lo mejor sería no volver a hacerlo, porque no sabemos si el precio va a terminar rompiendo, pero en dado caso también sería válido tomar esa venta respaldados con ese punto de entrada. Ahora hablemos sobre el buen punto de entrada en espacios de relleno y velas débiles. Muy bien, quiero que veas que acá tenemos un buen soporte, sería esta parte de aquí, que es un excelente soporte, y tenemos un movimiento bajista que se acelera aquí con estas dos velas, pero todavía tenemos espacio para que el precio baje un poco más. Entonces, si vamos a buscar una compra, ¿qué debemos de hacer? Agarrar el punto de entrada más bajo posible justo en esta línea amarilla. Entonces ahí podemos buscar una compra en esa zona. Y gracias a ese buen punto de entrada estaríamos ganando nuestra operación, ya que el precio decide bajar todavía un poco más. Imagínate que tú esperas a que esta vela termine de crearse y ahora sí te decides entrar en una compra. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si te das cuenta, todavía hay espacio para que el precio rellene y aquí justamente lo rellena, ¿no? Con esa pequeña vela. Entonces, no puedes operar inmediatamente porque el precio todavía podría bajar. Lo que vas a hacer es agarrar el mejor punto de entrada. En este caso, el mejor punto de entrada puede ser aquí, en estas puntas de mechas. Ahí puedes buscar tu punto de compra y estarías ganando la operación. A pesar de que la vela termina siendo bajista, podrías ganarla gracias a ese buen punto de entrada. Y bueno, ya cuando finalmente esta vela rellena sin poder pasar el área del soporte, puedes comprar inmediatamente en la siguiente vela y también estarías ganando ahí tu operación. De esta forma es en la que nosotros utilizamos la técnica de agarrar un buen punto de entrada. Acá te voy a explicar otro ejemplo de cuando buscamos un buen punto de entrada porque tenemos una vela débil, tenemos bloqueos y tenemos bajo volumen. Okay, observa acá. Acá tenemos muchos dojis. Okay, significa que probablemente estamos en un mercado de bajo volumen porque hay demasiados dojis muy cercanos. Luego tenemos esta vela que envuelve a la vela anterior, es una buena señal de venta, pero si te das cuenta tenemos esta área que podría llegar a bloquearnos con un soporte de cambio de polaridad, que fue una resistencia, fue rota y después usada como soporte, entonces eso podría bloquear el avance del precio. Entonces sabemos que
Tenemos muchos dojis, significa que la vela resultante después de nuestra operación también puede ser un doji. Estamos bloqueados por un micronivel, quiere decir que el precio puede bajar y rechazar de esa zona y dejarnos un doji. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos apoyamos con un buen punto de entrada. ¿Dónde sería el nivel de apoyo? Pues en este caso sería en un micronivel, como lo es esta punta de la mecha, que también tiene confluencia con la EMA de 20 periodos. Entonces, lo que hacemos aquí si queremos vender es esperar a que el precio suba, nos dé ese buen punto de entrada y ahí ingresamos en nuestra venta. En este caso pues estaríamos ganando nuestra operación gracias a ese buen punto de entrada y por desconfiar del precio, por el nivel de bloqueo y por todos los dojis que tenemos previamente. Aquí en este caso tú podrías esperar un retroceso y un rechazo, pero claro, no vas a operar inmediatamente porque estás en un bloqueo. Entonces esperas nuevamente un retroceso y te vas con el punto de entrada. Ya te voy a explicar más adelante cómo vamos nosotros a mezclar esa información. Bueno, ahora quiero mostrarte también un ejemplo de una operativa real que yo tomé. Esta es una de las operaciones de una sesión que yo les compartí el día viernes de la semana pasada. Les voy a explicar por qué motivo yo aquí buscaba una operativa de compra después de esta vela. Es cierto que vamos en un movimiento bajista, pero el movimiento bajista no es limpio, es decir, no son puras velas bajistas, tenemos retrocesos constantemente, así que podemos esperar aquí algún retroceso. Pero obviamente solo con esa idea no es suficiente para tomar una compra, necesitamos algo más. Y es justamente lo que vemos por acá, un área de resistencia donde el precio pues ha terminado rebotando en esa zona una vez, entonces tenemos una buena resistencia. También tenemos lo que sería la distancia proyectada de este doble techo, contando las mechas en este caso para que se ajuste más. Entonces estaríamos más o menos también en esta misma área, ¿ok? En donde se encuentra esta línea de color amarillo. Bueno, si las quito, serían estas líneas de color blancas que vemos ahí. Ese es el nivel a donde el precio podría llegar y podría reaccionar dejándonos una vela alcista. El problema es que aquí tenemos este movimiento bajista. No es un movimiento fuerte, pero pues obviamente el precio se encuentra bajando. Además, mira, aquí ya no queda mucho tiempo para que esta vela termine. Y si te das cuenta, está terminando una vela cerrando cerca de su mínimo. Es decir, es una vela que nos está mostrando fuerza. Obviamente, nosotros seguimos aquí a favor de la tendencia general y apoyados con un soporte, así que es válido buscar la compra, pero para respaldar nuestra operativa y aumentar la probabilidad de éxito, vamos a buscar un buen punto de entrada. ¿Y dónde sería ese buen punto de entrada? Pues debajo de estas líneas blancas que vemos, que son la zona de soporte donde nos vamos a apoyar. Entonces vamos a buscar un punto de entrada ahí abajo para respaldar la operación, porque debido al movimiento secundario bajista y a la fuerza de esta vela, la vela resultante puede ser un doji. Similar a esto en el mejor de los casos, pero también puede ser un doji como este otro, con muy poco cuerpo. Entonces nos respaldamos. Ahorita vas a ver acá cómo yo espero a que el precio baje un poco y ahí me ofrezca un mejor punto de entrada y trato de ingresar, en este caso agarrando el punto de entrada más bajo incluso del soporte que estábamos utilizando, es decir, de la línea de color blanco. Entonces, bueno, aquí lo voy a acelerar un poco para que tú puedas ver cómo se fue desarrollando esa vela, si es que todavía no has visto esa sesión que yo les he compartido. Vas viendo cómo se va perdiendo, pero en los últimos segundos, aquí justamente el precio antes de cerrar empieza a subir y nos deja lo que es el resultado, un doji. Es una vela tipo doji, justamente como sospechábamos que podía pasar por operar en contra de esta vela fuerte, pero es una operativa válida apoyada a favor de la tendencia y con todo lo que ya te conté antes. Entonces ahí se logra ganar la operación gracias a ese buen punto de entrada. Muy bien, ahora te voy a explicar cuándo podemos filtrar utilizando un rechazo. Vamos a esperar un rechazo cuando la vela de señal le falte fuerza. La vela de señal es la vela que se crea antes de nuestra operación. Por ejemplo, aquí venimos en una tendencia alcista, vemos una buena resistencia y se nos crea una vela envolvente y vamos a vender en la siguiente vela. La vela envolvente sería la vela de señal. También vamos a buscar un rechazo cuando la vela de señal no logra romper el máximo mínimo previo, pero obviamente tienes buena información a tu favor. Generalmente estas dos razones van juntas y ahorita te voy a mostrar un ejemplo de eso. Mira, en este caso vamos a hablar solamente de la vela de señal sin fuerza. Aquí venimos en un movimiento bajista donde tenemos dos velas bajistas bastante fuertes, probablemente sea el inicio de una nueva tendencia. De pronto tenemos lo que es esta especie de martillo. Es un martillo porque tiene más mecha en la parte superior, pero aún así tiene mecha abajo. Eso quiere decir que es una vela martillo pero un poco débil.
La ventaja es que este martillo logra romper el mínimo de la vela anterior y logra romper otros microniveles, así que nosotros podemos buscar una venta, pero debido a que el martillo nos está mostrando esa mecha abajo y es una especie de martillo débil, podemos filtrar la operación para aumentar la probabilidad de éxito de nuestra operativa, es decir, queremos ver que existan vendedores interesados en seguir ingresando. ¿Qué es lo que hacemos? Pues esperamos a que el precio suba a algún micronivel, rechace con fuerza y ahí nos vamos nosotros en una venta, tratando de operar a favor de la tendencia porque hemos visto que cuando el precio sube lo que hace es encontrar vendedores y no compradores. En este caso entonces estamos aplicando el filtraje de la operativa porque la vela de martillo era débil. Teníamos cierta duda y era necesario ver fuerza por parte de los vendedores. También vamos a utilizar lo que sería el rechazo cuando el precio no logra romper el último mínimo. Y mira acá. Acá tenemos lo que es esta estrella de la tarde, pero esta estrella de la tarde se queda bloqueada por la apertura de la primera vela del patrón. O bien, la logra romper pero por muy poco y tampoco puede pasar lo que es la punta de la mecha. Entonces estamos bloqueados ahí por esos microniveles. La ventaja es que sí pudo pasar la EMA de 20 periodos. Y claro, como tenemos una tendencia bajista muy fuerte previamente, pues es válido buscar una venta. Además tenemos el retroceso de triple formación alcista, así que también podemos esperar que el precio ahora trate de seguir bajando. En este caso, para respaldar nuestra operación podemos apoyarnos filtrándola. ¿Qué es lo que hacemos? Esperamos a que el precio suba, llegue al micronivel, rechace con fuerza y ahí tratamos de ingresar en una operativa en venta. En este caso, si te das cuenta, el precio logra pasar el micronivel pero no llega más lejos, sino que inmediatamente rechaza hacia abajo. Eso nos da la fiabilidad de buscar la operativa en venta. En caso, por ejemplo, que tú veas que el precio sube acá, intenta bajar un poco y vuelve a subir, ves que llega a la mitad de la vela, intenta bajar un poco y vuelve a subir, ves que llega a otro micronivel, pero en lugar de rechazar hacia abajo con fuerza, vuelve a subir, significa que los compradores están dominando y que están rompiendo las resistencias, entonces en ese caso no vale la pena buscar una venta. Ahí lo mejor sería filtrar la operación. Incluso aquí más adelante tenemos esta especie de martillo, es un buen martillo, pero estamos bloqueados todavía por la EMA de 20 periodos, no es la mejor situación, pero al tener un doble techo es válido buscar esa venta. Lo que podemos hacer nosotros en este caso es esperar un retroceso, un rechazo y de esa forma filtramos la operativa para buscar una venta. Ahora te voy a mostrar otro ejemplo y esto es la combinación de una vela sin fuerza y la vela que no logra romper el mínimo anterior. Si te das cuenta, acá tenemos una reacción en la EMA de 20 periodos. Esta situación está excelente porque tenemos un micro doble techo acá en este caso, o un twister top. Pero esta vela bajista tiene mecha también en la parte de abajo y encima de eso no puede pasar lo que es la apertura de la vela previa. Entonces estamos bloqueados por un micronivel. Tenemos acá estas dos situaciones: vela de señal sin fuerza y no logra romper el último mínimo. Claro, como venimos a favor de la tendencia y estamos viendo que probablemente el doble suelo está fallando, significa que para nosotros es válido buscar una venta. Lo que hacemos para vender entonces es filtrar la operativa esperando que existan más vendedores activos. Vamos a esperar a que el precio suba y se acerque mucho a la resistencia, que en este caso sería la EMA de 20 periodos, y que rechace de esa resistencia. Si rechaza, pues nos está diciendo que hay vendedores interesados en ingresar más arriba. Pero en caso, por ejemplo, que el precio suba, rechaza un poco y que veas inmediatamente que vuelve a subir y rompe la EMA, rechaza un poco y vuelve a subir y rechaza un poco y vuelve a subir y así, pues significa que los compradores están dominando y obviamente ya no vas a buscar ventas en ese contexto. De esa forma, filtramos aquí la operativa. Muy bien, aquí también quiero mostrarte este ejemplo. Bueno, este ejemplo no, esta es una operativa negativa. Ya he explicado por qué motivo se perdió esa operación en el video de la sesión del viernes de la semana pasada. Pero ahorita lo que quiero que veas es cómo utilizamos el rechazo para filtrar una operación. En un principio, yo aquí tenía la idea de buscar una venta por un doble techo, ¿ok? Es una idea válida, es una estructura válida y que se puede notar muy bien en esa estructura. El problema es que acá tenemos una vela bajista tipo doji, tiene muchas mechas en ambos lados, entonces no me está dando la fuerza que yo esperaba. Si hubiera sido una vela como esta, mucho más fuerte, hubiera sido mejor, ¿no? Pero en este caso no me está mostrando la fuerza necesaria, entonces me falta todavía confirmar fuerza bajista para poder tomar la venta. El contexto es válido, un doble techo, y claro, antes yo esperaba que esta envolvente funcionara y que el precio subiera, pero falló, es decir, los vendedores están interesados en ingresar aquí en la parte de arriba.
Por lo tanto, significa que es un doble techo válido por ese motivo. Los compradores que se quedaron atrapados, justo como yo, al perder, pues van a salir de sus malas operativas y eso va a impulsar el precio hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito ver acá? Necesito ver ese rechazo. Esto es parte de una explicación mucho más larga de clases que yo he explicado en el pasado, por ejemplo, de la rendición de los compradores o rendición de los vendedores. Prácticamente aquí, para hacer un paréntesis y para que aprendas un poquito más, te lo voy a explicar. Acá hay compradores que se quedaron atrapados, como yo te mencioné antes, que estaban esperando que la envolvente funcionara y que el precio siguiera subiendo. Entonces, como esos compradores que mueven el mercado obviamente usan un stop loss, van a esperar a que el precio suba otra vez a este punto donde se quedaron atrapados y así puedan salir en break-even, es decir, van a buscar salir sin pérdidas y sin ganancias. Esto es el mercado OTC, es un mercado generado por computadora, pero simula a un mercado real. Entonces, pues obviamente si lo está tratando de simular, esto nos debería de funcionar. Entonces, lo que hace el precio acá, mira, es subir, ¿ok? Entonces, los compradores atrapados que estaban aquí van a empezar a salir porque se dieron cuenta que lo que habían analizado no estaba bien y eso nos empieza a dejar ese rechazo. Ese rechazo que viste ahí es justamente el que yo estaba esperando para confirmar la fuerza bajista. Como no la pude confirmar aquí en esta vela porque es una vela débil, necesitaba ver eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? El precio subió, los compradores atrapados terminaron de salir y eso empuja hacia abajo. Básicamente lo que estamos viendo es que el precio subió y hay vendedores interesados en ingresar más arriba y eso nos deja el respectivo rechazo. Entonces ahí aprovechamos al ver ese rechazo y nos vamos en una venta. No es el mejor punto de entrada, si te das cuenta, entré un poco más abajo, pero debido a que tengo un buen contexto a mi favor, es válido tomar la operación. Eso es muy diferente a apoyarnos con un buen punto de entrada porque la vela resultante puede ser doji. En este caso no, en este caso sabemos que si es una vela de rendición, la vela resultante va a ser fuerte. Yo ya he explicado esto de las velas de rendición aquí en el canal de YouTube. Si tú todavía no lo has visto, pues te lo estás perdiendo. Es información que puedes encontrar aquí en el canal de Binary Teach. Muy bien, y así es como aprovechamos entonces ese movimiento bajista filtrando la operativa. Todo esto de operar con buenos puntos de entrada y de operar con rechazos ya está bien ejemplificado aquí en el canal, ya que yo les comparto sesiones recurrentemente y en esas sesiones yo aplico filtrajes y aplico buenos puntos de entrada en determinados contextos. Así que también ustedes pueden apoyarse ahí para ver cómo opero yo y cómo analizo yo el mercado aplicando los conceptos que he explicado aquí en el canal. Ahora te quiero mostrar esta otra técnica que es donde mezclamos el rechazo y el buen punto de entrada. Estos dos se pueden mezclar en situaciones específicas. Esto no es algo que se pueda hacer siempre, ya que yo conozco compañeros traders que están operando y que siempre quieren aplicar un rechazo y un buen punto de entrada y que eso hace que se les escape muchas operaciones. Y eso ocurre porque no saben cuándo es necesario aplicar esta técnica. Y esta técnica se debe de aplicar en situaciones donde sospechamos que la vela resultante puede ser débil y también necesitamos confirmar la operativa. Yo sé que esto queda bastante abierto, es una explicación bastante general. Lo importante es que sepamos que el resultado puede ser una vela débil. ¿Cómo sabemos eso? Porque podemos estar bloqueados por un nivel de soporte o resistencia donde todavía quepa una vela, pero el resultado pues obviamente puede ser débil y encima de eso necesitamos confirmar la operación. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Mira, en este caso tenemos un doble suelo, acá tenemos el doble suelo y tenemos una ruptura del cuello. Perfecto, ¿no? Aquí el precio sube con fuerza, rompe el cuello, eso está excelente, pero si te das cuenta esta vela, a pesar de haber roto el cuello, tiene una mecha grande en la parte de arriba. Entonces quizá no compremos inmediatamente o quizá compramos respaldando nuestra operación con el buen punto de entrada en la EMA de 20 periodos y ganamos la operativa. Ok, lo que nos interesa es lo que viene ahora. Tenemos esta vela bajista que está retrocediendo al cuello, significa que podemos buscar una compra. Pero claro, no vamos a comprar inmediatamente porque estamos viendo que esta otra vela tiene mucha mecha y esta otra vela de acá es bajista, creando un pequeño máximo más bajo que la anterior. Entonces necesitamos todavía validar la situación para poder buscar una compra. Entonces no ingresamos inmediatamente, esperamos. ¿Y qué esperamos? Esperamos a que el precio baje, toque la EMA de 20 periodos, porque en este caso ese sería nuestro micro nivel.
y esperamos un rechazo. Cuando el precio rechace, nosotros podríamos buscar una compra. Pero si te das cuenta, este contexto es una especie de rango, no es una tendencia fuerte alcista o una tendencia general alcista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No está bien establecida la tendencia. Y además, estas dos velas pues no son exclusivamente fuertes, tienen mucha mecha en la parte superior. Por lo tanto, es válido que aparte de filtrar la operación con el rechazo, también nos vayamos con un buen punto de entrada, porque la siguiente vela puede ser como esta, puede ser una vela bajista con una mecha abajo. Entonces, en este caso lo que hacemos es esperar a que el precio baje, rechace, nos filtre la operativa y nos confirme que hay fuerza alcista, y para respaldar más la operación, porque el contexto puede estar confuso, vamos a esperar a que vuelva a bajar y cuando toque ese nivel nos respaldamos allí con el buen punto de entrada. En este caso pues así ganamos la operación tomando ese punto de entrada y filtrándola con rechazos. Sería una combinación porque el contexto es complicado, nos falta esperar una buena filtración y mucho mejor si nos apoyamos con el punto de entrada. Aquí hay otra situación bastante similar. En este caso estamos en una tendencia general alcista, lo mejor sería tratar de buscar compras. Nosotros podemos trazar acá nuestra resistencia dinámica y bueno, acá de pronto tenemos un retroceso y una señal alcista, una especie de vela envolvente que envuelve a la vela anterior, la envuelve con mucho cuerpo, así que lo mejor acá sería tratar de filtrarla buscando un buen punto de entrada. Sin embargo, es válido que busquemos compras porque si te das cuenta, cada vez que el precio retrocede tiene unas 3 velas alcistas, el precio retrocede de 3-4 velas alcistas, entonces claro, si aquí tenemos un retroceso podríamos esperar unas 2, 3, 4 velas alcistas otra vez como ha sido en el pasado. Entonces podemos buscar una compra, pero la vela anterior es débil y estamos cerca de la resistencia, significa que el resultado puede ser un doji. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos respaldamos filtrando la operación en primer lugar, es decir, esperando que el precio baje algún micronivel y rechace con fuerza. En este caso el precio se acerca mucho al 50% de la vela anterior, entonces el rechazo es válido, pero no ingresamos inmediatamente porque recuerda, a lo mejor el precio sube y nos deja muy arriba y muy arriba sería operar cerca de la resistencia. Entonces no queremos hacer eso, queremos agarrar el mejor punto de entrada. Entonces una vez filtramos la operativa con el rechazo, esperamos a que vuelva a bajar, que nos dé el mejor punto de entrada y ahí buscamos nuestra operativa en compra. En caso de que el precio nunca baje a dejarte el mejor punto de entrada, pues no pasa nada, la operación se fue, simplemente esperamos una nueva oportunidad. Acá podemos observar que pasa algo similar, el precio baja a la EMA, tenemos una vela envolvente, pero al tener mucha mecha en ambos lados podemos filtrar la operativa. En este caso podemos filtrar la operación esperando un retroceso y un rechazo del precio. En este caso pues sería de estos micro niveles. Claro, si queremos aumentar la probabilidad de éxito porque estamos operando cerca de una resistencia, mírala, estamos justamente en una resistencia, significa que esta vela de aquí podría ser débil, podría ser un doji como este de acá, entonces lo que hacemos es filtrar la operación con el rechazo, esperar otro retroceso, agarrar el punto de entrada lo más bajo posible para así ganar la operativa o por lo menos aumentar la probabilidad de éxito aunque esta vela termine siendo débil o al menos termine siendo un doji con pequeño cuerpo. Claro, debo de decirles que aunque utilices las dos técnicas juntas, del rechazo y el buen punto de entrada, no te garantiza al 100% el éxito de tu operativa. Eso simplemente es para incrementar un poquito más allá la probabilidad de éxito cada vez que operamos. Obviamente en los contextos necesarios, que es justo lo que te he explicado aquí en este video. Bueno traders, así terminamos entonces esta clase donde hemos explicado cuándo debemos de esperar un buen punto de entrada y cuándo debemos de esperar un rechazo y cuándo podemos combinar estas dos técnicas. Bueno traders, espero que esta clase sea de utilidad. En unos días yo les voy a compartir una clase más en donde les voy a explicar la diferencia que hay usando la técnica del rechazo como una confirmación y la diferencia que hay con la estrategia de rechazos. Bueno traders, entonces damos por concluida esta clase. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta pueden dejarla en los comentarios. Espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo. Cuídense, nos vemos.